Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar en Él. Al llegar al cielo, con Jesús, yo confío en todas mis almas, porque nada es hermoso que confiar en Él. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En él encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de seguirte, por donde quiera te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Tiene una deuda alta en la tarjeta de crédito. Consolide su deuda en un solo pago. Eso hacen los préstamos de consolidación de deuda. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí otros viernes de tarde más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Este día 20 de junio
El 19 fue ayer fue el cumpleaños de nuestro hijo David, 21 años. 20 de junio, increíble, ya estamos terminando el 6º mes de este año 2025. Estamos ya a la mitad de otro año y estamos viviendo momentos muy importantes en la historia de la tierra. Por eso es que tenemos que seguir buscando de nuestro Dios, estudiando su palabra y tratar de honrar su nombre con nuestras vidas. Quisiera leer para el matinal, Maranata, el Señor viene, para el día 14 de junio, que se titula ¿Qué significan estos tres mensajes? Maranata, para el día 14 de junio, ¿qué significan estos tres mensajes? Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4:5. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis 14 del 1 al 5, encuentra las características de los 144,000. Cuando usted lee Apocalipsis 6 al 12, usted va a encontrar el triple mensaje que viene de estos ángeles, y del 13 al 15 en adelante, usted va a encontrar enseguida, después del mensaje, la segunda venida de Cristo. Se presentan a los ángeles como volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Escuchen esto, hay personas que dicen que el mensaje de Apocalipsis 18 no tiene nada que ver y no es el mismo mensaje de Apocalipsis 14, de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Hay un pastor por ahí que está levantándose y atrayendo mucha gente diciendo que Dios lo ha levantado a él para llevar este mensaje de este tiempo, y él está diciendo que el mensaje de Apocalipsis 18 no es el mismo del mensaje del tercer ángel y del segundo. Y mire lo que dice aquí: Maranata, el Señor viene, para el 14 de junio, lo que significan estos tres mensajes. Dice aquí: los mensajes de los tres ángeles se han de combinar para dar al mundo su triple luz. En el Apocalipsis dice Juan: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Esto representa la comunicación del último y triple mensaje de amonestación al mundo. Escuchen,
El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se da al mundo, y cumplirá su obra. Cuando los que no creen la verdad, sino que se complacen en la injusticia, segunda de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de en medio de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Aquí vemos que la mensajera del Señor está poniendo en el mismo mensaje de Apocalipsis 14 a Apocalipsis 18. Así que si viene cualquiera por ahí a decirle a usted que el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 no es el mismo mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, usted dígale que está muy equivocado. ¿Ok? Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente estamos ante ti para darte gracias por un privilegio más que tú nos das para estudiar tu palabra. Estamos viviendo en tiempos de dificultad, estamos viviendo en tiempos que tú, cuando estuviste en la tierra, profetizaste en Mateo 24 que esto pasaría. Y por eso queremos estar más contigo, estudiar tu palabra, para poder prepararnos para estas circunstancias que vienen y vienen muy pronto. Ahora, ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra en relación a cómo tu pueblo debe comportarse en medio de un mundo de tinieblas, en un mundo de dolor, de sufrimiento, de agonía, de orgullo, de envidia, y que lo que necesita es conocer que hay un Dios todopoderoso, justo y misericordioso, que lo único que quiere es la salvación para cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio que tú nos das. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. No veo nombres, pero aquellos que están conectados y no se vea, buenas tardes. Que el Señor los acompañe en esta tarde de día de preparación, a punto en unas horas de comenzar el Santo Sábado. Estamos estudiando el libro El Evangelismo y estamos en una sección que, como venimos diciendo, no es de casualidad que estamos entrando en esta sección, en este título, en este capítulo, como lo querramos llamar, capítulo 8, titulado La predicación de las verdades distintivas. Estamos entrando y no es casualidad, como veníamos diciendo la semana anterior, de que nosotros entramos a estudiar este capítulo justo cuando salió a relucir unos videos de un pastor muy reconocido dominicano, en el cual acusó a la iglesia adventista de falacia al decir que nosotros, como pueblo adventista, movimiento adventista, tenemos verdades distintivas. Y él dijo que eso era una falacia, que era un engaño. Ese pastor es empleado en lo que se llama APIA, la Agencia de Publicaciones de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Y estuve hablando con un amigo mío que trabaja ahí,
y le estaba diciendo a ese amigo mío que ese pastor, que de hecho él también ha dicho que le pidieron que, como él sabe tanto, que hiciera 28 doctrinas para la iglesia adventista, yo estaba diciendo que ese pastor no debería ni siquiera tener credenciales de pastor de la iglesia adventista, porque en ese simposio que hubo en Santo Domingo, ese pastor tiró por tierra las verdades distintivas de nuestra iglesia, tiró por tierra el santuario, tiró por tierra el sábado, tiró por tierra todas las verdades distintivas de nuestra iglesia y dijo que los pioneros eran herejes. Bueno, y una persona que se expresa así de la iglesia o del movimiento que él pertenece y como pastor no debería tener credenciales en esa iglesia porque él no cree lo que la iglesia, movimiento, organización dice creer. Y nosotros pues entramos en este capítulo 8 precisamente, que se titula la predicación de las verdades distintivas, y estuvimos hablando de una verdad distintiva que es la proclamación del segundo advenimiento, como dice la Biblia, no un rapto secreto, no que todo ojo le verá. Esa es la doctrina de la creencia distintiva que tiene la iglesia adventista, de que la segunda venida de Cristo todo ojo le verá, no es un rapto secreto, y que será en las nubes y que Cristo no tocará la tierra. Tenemos también la verdad del santuario, en la cual nosotros aprendimos que Cristo subió en el año 31 hasta el año 1844, estuvo sentado en el lugar santo, en la mesa de los panes que se encontraba al lado norte del santuario, y estuvo ahí hasta el año 1844 y pasó al lugar santísimo en el año 1844. Otra verdad distintiva que no creen ninguna de las otras iglesias o movimientos religiosos y cristianos. Otra verdad distintiva que estábamos estudiando y que vamos a continuar y a terminar hoy es la presentación de la ley y el sábado. Como sabemos, a la religión que dice tener el poder de ser Dios y de cambiar la ley, que todos conocemos, ellos dicen que cambiaron del sábado para el domingo, y han dicho aún que cuando los protestantes guardan el sábado sin ninguna prueba bíblica de que el domingo sea el día del Señor, pero los protestantes lo guardan, pues están diciendo que la Iglesia Católica tiene el poder para cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y precisamente en esta sección nos quedamos el viernes pasado en el estudio. Bienvenida, hermana Astrid, y como dije anteriormente, veo que hay otra persona más, hubo 5, 3, 4, bienvenidos sean todos, pero solamente veo un solo nombre. Estamos en el libro El Evangelismo, capítulo 8, en la página 172. Estamos en mitad de la sección que dice proclamando la ley de Dios y el sábado. Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros, como la generación que está viviendo en este tiempo final de la historia de este mundo, tenemos que presentarnos como un pueblo santo que guarda la ley de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso no quiere decir que en otras generaciones Dios no exigió eso. Pero cuando nosotros decimos teología de la nueva generación, estamos hablando de que en esta generación final, donde estamos viviendo en el fin de la tierra, en el fin de la historia, estamos viviendo en el momento que Cristo puede venir en cualquier momento, en el momento en que la gracia puede cerrarse en cualquier momento, en el momento en que las profecías que faltan por ocurrir
se prueben y pasen y nosotros tengamos que ser probados si verdaderamente somos ese pueblo escogido de Dios. Esta generación tiene que tener las características de los 144,000. Eso no quiere decir que Dios no lo haya exigido de su pueblo anteriormente. Lo que dice Apocalipsis 14 es que la última generación, el último movimiento pueblo que va a estar vivo en la tierra como representante del pueblo de Dios, tiene que tener las características que dice Apocalipsis 14. Y la gente tergiversa eso. Entonces estás queriendo decir que Dios no exigía eso de su pueblo anteriormente. No, no estamos diciendo eso. Dios siempre ha exigido de su pueblo obediencia a los mandamientos y que tuviera fe, confianza, la fe de Cristo, la fe, esa fe inconmovible en medio de todas las pruebas, en medio de todas las tentaciones. Dios siempre ha exigido eso. Pero cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, Apocalipsis es el libro con que culmina la historia de este mundo. Y nos está diciendo en Apocalipsis 14 que el pueblo que va a estar al final, antes de que el tiempo de la gracia se cierre, antes de que caigan las plagas, ese pueblo tiene que tener las características que aparecen en Apocalipsis 14. Y eso es lo que nosotros como movimiento, pueblo de Dios, estamos diciendo que dice la palabra de Dios. Y en este libro que estamos estudiando, en el libro del Evangelismo, está diciendo lo propio. Página 172. Primero, los principios fundamentales. No hagáis prominentes los rasgos del mensaje que son una condenación de las costumbres y práctica de la gente, hasta que los oyentes tengan una oportunidad de conocer que somos creyentes en Cristo, que creemos en su divinidad y en su preexistencia, sea el testimonio del Redentor del mundo el tema en el cual nos espaciemos. Testimonios, tomo 6, página 58, año 1900. Acuérdense, este libro está hablando acerca de evangelización. Estamos hablando de que cuando vayamos a un lugar donde la gente no conozca nada del Evangelio, tenemos que presentar primero a Cristo, tenemos que presentar su amor, tenemos que presentarlo como Él es, tenemos que presentar su preexistencia, tenemos que presentar el Redentor del mundo que nos redimió, que nos quiere sacar de toda esta podredumbre. ¿Hasta qué punto? Hasta que entonces ellos comprendan eso. Sigue diciendo, prediquemos el Evangelio, ese Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Acuérdense que el plan de salvación es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque leemos que el plan de salvación estuvo en la mente de Dios desde la eternidad. ¿Y cuál es el Evangelio eterno en el plan de salvación? De que Dios iba a tomar la forma humana para ser nuestro sustituto, para poder ser nuestro redentor, para que nosotros pudiéramos nuevamente pertenecer a la familia de Dios. Y ese es el Evangelio eterno, el Evangelio que se está predicando desde la eternidad. Comprendan los que no son de nuestra fe que predicamos el Evangelio así como la ley, y se regocijarán por estas verdades, y muchos se decidirán en favor de la verdad. Carta 1889. Evangelio y ley. Por eso es que Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, aparece la palabra, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el Evangelio. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 14, 12. Convencerá el pecado. ¿Qué va a convencer a la gente de pecado? Dice, la ley y el Evangelio.
revelados en la palabra, ha de ser predicados a la gente, pues la ley de Dios, aun cuando condena el pecado, señala el Evangelio. ¿Por qué la ley de Dios señala el Evangelio? ¿Saben por qué? Miren, nosotros cuando leemos el capítulo 20 de Éxodo, siempre nos enfrascamos en los versículos que van de versículo 3 en adelante. Pero siempre nos olvidamos de los versículos 1 y 2. ¿Qué dicen los versículos 1 y 2? ¿Por qué los mandamientos nos llevan a Cristo, al Evangelio? Fíjense, versículo 1 de Éxodo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, antes de Dios darle al pueblo de Israel la ley, no de darle, sino de acordarle a su pueblo la ley que existía desde la eternidad, antes de eso se les presenta el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Yo soy tu Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto, del pecado. Ese es el Evangelio. Yo soy el que soy tu redentor. Yo soy el que puse mi vida para sacarte de esa esclavitud del pecado en la cual tú te encontrabas. Y como yo soy tu redentor, el Evangelio que te sacó de la esclavitud del pecado, entonces no tendrás dioses ajenos delante de él. Primero, la ley nos lleva al Evangelio y después nos dice lo que ese Evangelio requiere de nosotros. A obediencia a su ley por amor. Dice: Dios, aun cuando condena el pecado, señala el Evangelio, revelando a Jesucristo, en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. La gloria del Evangelio refleja la luz sobre la era judaica, dando significado a toda la economía hebrea de símbolos y sombras. Así, tanto la ley como el Evangelio están combinados. En ningún discurso se debe divorciar. Manuscrito 21, 1891. ¿Entendemos? En cada discurso evangélico, en cada tema, en cada predicación, nosotros tenemos que juntar el Evangelio, Cristo Jesús, con la ley de Dios. Porque no se pueden separar. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios, que te redimí, que te saqué de la esclavitud del pecado. Por tanto, no existe otro Dios. Yo soy único. Por tanto, no te harás imágenes. Por tanto, no tomarás el nombre de Dios en vano. Por tanto, te acordarás del día de reposo. Por tanto, honrarás a tu padre y a tu madre. Por tanto, no robarás, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio. Por tanto, no codiciarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud del pecado. No se puede separar la ley del Evangelio. Los religionistas generalmente han divorciado la ley y el Evangelio, en tanto que nosotros, por otra parte, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos mantenido ante la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos descartado a Cristo y su amor incomparable. Hemos introducido teorías y razonamientos y hemos predicado argumentos. Manuscrito 24, 1890. Hay dos extremos. Hay un extremo que solamente dice: predícame a Cristo.
No me hables de ley, no me hables de vida cristiana, no me hables de reforma por salud, no me hables de profecía, no me hables de santuario, no me hables, solamente predícame el amor de Cristo. Y está el otro extremo que se está yendo solamente con la ley, con la condenación, que si cometes pecado y todo el tiempo la ley. Y los dos extremos están separados completamente y no están haciendo la obra, sino que están tirando tierra, lodo, podredumbre sobre el evangelio eterno de Dios, que es ley y evangelio. No se puede separar. Jeremías 17:27. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo número 27. Dice: mas si no oyeres para santificar el día del sábado, y para no traer carga y meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré encender el fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. En este momento estamos viviendo, yo creo que en una de las eras donde más confusión, donde más falsedad, donde más engaño existe en el mundo. ¿Saben por qué? Por la tecnología. Porque cuando utilizamos la tecnología para presentar mis teorías o lo que yo creo que es lo que dice la Biblia, estamos siendo utilizados por el engañador. Porque yo no puedo personalmente interpretar lo que dice la Biblia. Yo tengo que buscar que el Espíritu Santo sea el que me interprete la Biblia a mí. No es yo interpretar lo que dice la Biblia, sino que el Espíritu Santo me dé la interpretación de la Biblia a mí. Por eso es que aquí dice Dios, mira, es el sábado. Y es como yo diga, ¿por qué si no vendrá fuego y destruirá a aquellos que se dicen ser Jerusalén, que se dicen ser Israel? Seguimos en la página 172. Íntimamente relacionados. Si tenemos el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel, debemos presentar juntos la ley y el evangelio porque van juntos. Obreros Evangélicos, página 169, año 1915. Si alguno adora a la imagen o a su bestia, o a la imagen de la bestia, si alguno adora a la bestia o a su imagen, ese recibirá su marca, la de la bestia, en la frente o en la mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que se está aceptando el día que no es el de Dios. No se está aceptando ni la ley ni el evangelio. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Jeremías 17:27 dice que aquellos que no guarden el sábado y acepten el día, que no guarden el sábado de Dios, vendrá fuego y quemará a Jerusalén. Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel, dice que aquellos que acepten el día que no es el de Dios, que acepten el domingo, el día de la bestia, y reciban la marca en la frente o en la mano, serán destruidos por fuego. El mismo mensaje, porque la ley y el evangelio van juntos. Reforzar el mensaje con publicaciones.
Y aquí es que vamos. Oh, el Espíritu Santo son las publicaciones. El Espíritu Santo no es una tercera persona, son los ángeles. El Espíritu Santo, como dice esta persona, Edgar se llama, de allá, que vive en Lima, Perú, un chileno que vive en Lima, Perú, que se ha dicho ahora que también es el cuarto ángel. Él dice que él es el Espíritu Santo. Porque cuando él está con Dios, Dios le dice que él es el Espíritu Santo. Vivimos en unos días que constituyen un tiempo que exige una constante vigilancia, un tiempo en el que el pueblo de Dios deberá estar despierto y llevando a cabo la gran obra de presentar la luz acerca del sábado. Esta postrera advertencia a los habitantes de la tierra debe hacer que los hombres vean la importancia que Dios atribuye a su santa ley. Hay que presentar la verdad con tanta claridad que ningún transgresor que la escuche deje de advertir la importancia que tiene la obediencia del mandamiento del sábado. Ahora me doy cuenta por qué se ha perdido interés de escuchar la palabra de Dios. Porque es que a la gente no le gusta que se le digan las cosas. Porque aquí dice que tenemos que predicar el mandamiento del sábado. Y hay pastores diciendo y quitándole la importancia al sábado, como Vladimir Polanco, que dijo que el sábado no es una verdad distintiva de nosotros. Hay una obra que todos deben hacer a fin de que las sencillas verdades de la palabra de Dios sean conocidas. Sencillas verdades. ¿El sábado es sencillo? Sí, es bien sencillo. ¿Por qué? Porque Dios dice que el séptimo día, que fue instituido en la creación, santificado después que Dios descansó, después que Dios descansó, dice el pasaje, que después que Dios descansó 24 horas, dijo, estas 24 horas que pasaron las bendigo, las santifico, las separo, y de ahora en adelante, Adán, cada 6 días, el séptimo día, tú vas a descansar. Es sencillo, cada 6 días, el séptimo, yo descanso en el Señor, porque es su mandato. Las palabras de las Escrituras debieran imprimirse y publicarse tal como aparecen en la Biblia. Sería muy conveniente si se publicaran tal como aparecen en la Biblia el capítulo 19 de Éxodo y la mayor parte del capítulo 20. Y los versículos 12 al 18 del capítulo 31. 12 al 18 del capítulo 31 de Éxodo. Colocar estas verdades en libritos y folletos y dejar que la palabra de Dios hable a la gente. Cuando se predica un sermón de importancia especial acerca de la ley, imprimidlo si tenéis los medios para hacerlo. Luego, cuando se enfrenten los defensores de las leyes dominicales, poned estos folletos en sus manos. Decirle que no tenéis nada que discutir acerca del asunto del domingo, que no tenéis nada porque tenéis un claro, así dice Jehová, que respalda vuestra observancia del séptimo día. Escribió Añera el 26 de marzo de 1908. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31. Acuérdense que el capítulo 19 de Éxodo y el capítulo 20 se presenta la ley de Dios. Pero el capítulo 31 de Éxodo, versículos 12 al 18, dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Por qué yo guardo el sábado? Porque Jehová es el que lo santifica. Jehová es el que me santifica. Vamos a dejar esto para más tarde. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Libro de Deuteronomio, capítulo número 7. Versículos 24 y 25.
Deuteronomio capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice así. Perdón. Es Daniel. Vamos al libro de Daniel. Discúlpenme, hermano. Es Daniel 7, 24 y 25. Daniel 7. No me gusta equivocarme así, pero es que miré mal. Es Daniel 7, versículos 24 y 25. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Ese pueblo, ese cuerno pequeño, papado, que eliminó a 3 reinos que estaban en su contra. Y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará mudar los tiempos y la ley. Acuérdense, cuando dice los tiempos, es que cambió los tiempos proféticos. En la Iglesia Católica fue donde vino primero el preterismo, donde dice que el anticristo no es el papado, sino que fue allá un emperador atrás, el anticristo. Y después surgió el futurismo, donde dice: no, el anticristo no es el papado, es un personaje malo que vendrá después. Por eso dice mudar los tiempos proféticos. Y la ley, cambiando la ley de Dios, eliminando el segundo mandamiento y cambiando el día del sábado por el domingo. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio de un tiempo, 1260 años. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses. Libro de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo número 2. Capítulo número 2 de Tesalonicenses, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Saben que esto que dice aquí, el hijo de perdición, solamente se menciona en otra ocasión en la Biblia, refiriéndose a Judas, aquel que se decía ser seguidor de Cristo, ser cristiano, y lo entregó, se convirtió en el hijo de perdición, en el anticristo? 4. El cual se opone y exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este pasaje lo agarran literalmente para decir que va a haber un anticristo en el futuro que se va a sentar en ese tercer templo que dicen que se va a construir en Israel. Tenemos que tener cuidado, porque este pasaje se está refiriendo a ese poder que tratará de cambiar los tiempos de historicista a preterista o futurista, y la ley de sábado a domingo. No se está refiriendo en nada a algo literal ni personaje literal, sino a un poder que está queriendo hacerse pasar por Dios. Página 173 del libro Evangelismo, capítulo 8, la predicación de las verdades distintivas. Hacer prominente la señal distintiva. Hemos de manifestar al mundo los puros y nobles y santos principios que han de distinguir del mundo al pueblo de Dios, en lugar del que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos definidamente de los que no guardan el sábado. Han de hacer la observancia del sábado tan prominente que el mundo no pueda dejar de reconocer que son adventistas del séptimo día. Manuscrito 162, 1903. Tenemos que presentar la verdad del sábado constantemente. Fíjense,
Seguimos en la 173. Llamados a exponer al hombre de pecado. Y aquí es que, por eso es que a veces cortan a Facebook, por eso es que a veces no dejan que el mensaje llegue. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo, adventista del séptimo día, y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre para presentar lo que ha llegado, lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo. Fíjense bien, la Iglesia Católica, el papado, su poder distintivo es que ellos cambiaron del sábado para el domingo. Ese es el día de ellos, del papado, del anticristo. Dice, lo ha llamado a exponer la maldad del hombre del pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo. Si el mundo tiene una verdad distintiva, ¿cómo es que la Iglesia Adventista, movimiento verdadero pueblo de Dios, no va a tener una verdad distintiva en cuanto al sábado? Que ha pensado cambiar los tiempos y la ley, y que ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Testimonios para los ministros, página 118, año 1903. Fíjense bien, santo para el Señor. El sábado no es mío, el sábado es del Señor. Y yo como pueblo, cuando yo presento esta verdad distintiva, cuando yo presento el sábado como algo que Dios ordenó desde la creación, a que ese fuera su día santo, separado para Él, yo estoy vindicando el carácter de Dios, que la bestia, que la imagen de la bestia, que el dragón quieren tirar por el piso al poner otro día que no es el sábado. Así es que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, vindicará el carácter de Dios guardando el sábado de ese Dios verdadero. Apocalipsis 14, vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 1 y versículos 4 y 5. Apocalipsis 14, versículo 1, el 14 de Apocalipsis, versículo 1 y versículos 4 y 5. Apocalipsis 14, 1 dice: y miré aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿El nombre de quién? Del padre de los 144,000. ¿Ok? Acuérdense que cuando ahí dice un cordero, está hablando de la etapa humana de Cristo. No de Cristo como Dios. Porque Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que dice, ¿el nombre de quién? ¿Escrito en la frente de quién? El nombre de su padre, del padre de Cristo humano y del padre de los 144,000. ¿Ok? Versículos 4 y 5 de Apocalipsis 14. Estos son, versículo 4, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, que no agarraron las doctrinas engañosas, que no se contaminaron, que no se embriagaron con el vino del furor de la fornicación de la ramera, porque son vírgenes, tienen un evangelio, obedecieron el evangelio eterno, un solo evangelio, no están con doctrinas diferentes por ahí, como hay ahora ministerios con diferentes doctrinas que se inventaron ellos, con diferentes creencias, con diferentes teorías. No, los 144,000 tienen un evangelio puro y no se contaminaron porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, a ese Cristo hombre. Hacemos lo que Cristo dice, hacemos su voluntad por donde quiera que va. Estos fueron redimidos como primicias
para Dios y para el Cordero. Dice aquí, un pueblo distinto con un mensaje decisivo. Y no se va a, el pueblo de Dios no va a vindicar el carácter de Dios, no está para vindicar. Sí, así como Job, fíjense bien, Job vindicó el carácter de Dios, porque después dejó pasar, en el medio dejó pasar de perderlo todo y después de ser maldito por su mujer, después de estar esa enfermedad sufriendo, Job vindicó el carácter de Dios porque dice que Job no pecó contra Dios. Entonces, nosotros como pueblo, ¿qué decimos? Nosotros, ¿qué decimos? Ser el pueblo de Dios, tenemos que ser un pueblo distinto, diferente, santo, separado, con un mensaje decisivo que vindicará el carácter de Dios y donde la gente reconocerá por ese mensaje decisivo de un pueblo distinto. La gente reconocerá que existe un solo Dios verdadero y que existe una ley y evangelio que Dios nos dio a nosotros. Dice, página 173. Un pueblo distinto con un mensaje decisivo. El Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje decisivo para presentar al mundo. Juan contempla a un pueblo distinto y separado del mundo, que se rehúsa a adorar a la bestia y a su imagen, que tiene la señal de Dios, que guarda su sábado, el séptimo día, que ha de ser mantenido santo como un monumento conmemorativo de Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra. De este pueblo se escribe el apóstol. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. La marca de la bestia. El sábado es la señal de Dios, ¿verdad que sí? Y ahora viene algo, porque le han preguntado a muchos pastores cuál es la marca de la bestia. Y unos dicen, bueno, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día. Otros dicen, no, es el domingo. Otros dicen, nadie sabe. 173. Es la marca de la bestia. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello el papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y a su imagen. Cuando la ley dominical sea impuesta y ya se haya proclamado correctamente el mensaje en cuanto al verdadero día de reposo, el sábado, aquellos que decidan irse por el domingo en vez de por el sábado, adorarán a la imagen y a la bestia, porque ese es el día de Roma. Cuando los hombres rehúsen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán el hecho del signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. O sea, ¿qué es la marca de la bestia? El domingo. Yo, si acepto el domingo, esa es la marca de la bestia. Si yo acepto ese día que es instituido por Roma, por la bestia, entonces yo voy a recibir la marca, porque la marca dice que yo estoy bajo su autoridad, que pertenezco. El sello de Dios, y yo decido el sábado por el domingo, recibo el sello de Dios y eso quiere decir que yo le pertenezco a Dios. Si yo me voy el domingo en vez del sábado, entonces recibo la marca de la bestia y entonces dice que yo le pertenezco a la bestia.
y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. El conflicto de los siglos, página 502 y 503, año 1888. Estamos en la página 174 del capítulo 8 del libro El Evangelismo, la predicación de las verdades distintivas. La recesión de la marca de la bestia en el futuro. El cambio del sábado es una señal o marca de la autoridad de la Iglesia romana. Aquellos que comprendiendo las aseveraciones del cuarto mandamiento, escuchen, aquellos que comprenden que el cuarto mandamiento es el sábado y el día vigente de Dios, escogen observar el falso día de descanso en lugar del verdadero, están con ello rindiendo homenaje al único poder que lo ordena. La marca de la bestia es el día de descanso papal que ha sido aceptado por el mundo en lugar del señalado por Dios. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es el día señalado por el Papa? El domingo. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? El domingo. Nadie está ahora, escuchen, todavía no, nadie está ahora, hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amonesta a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre el falso y entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Fíjense cuántas veces la mensajera del Señor dice que el mensaje para este tiempo es el tercer ángel. ¿Por qué está diciendo ella? Porque como hemos leído en los matinales Maranata, el Señor viene, de estos últimos días, la mensajera del Señor dice que el mensaje de Apocalipsis 18 es el mismo del mensaje de Apocalipsis 14. No cambia el mensaje. Lo que hace es el último llamado. Por eso en Apocalipsis 18 se dice lo que no se dice en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 18 dice: salgan de ahí, pueblo mío. Está llamando al pueblo de Dios que está ahí a que salgan a guardar el sábado y el domingo. Por eso es que es el mismo mensaje. Por eso no se le puede creer a todo el mundo sin estudiar la palabra de Dios, incluyendo el espíritu de profecía que nos aclara más lo que dice la palabra de Dios. Página 174 sigue diciendo: con pasos rápidos nos aproximamos a este periodo. Gente, mire, la ley dominical no va a ser exigida por Trump. El domingo, el día de descanso del papado en Estados Unidos, va a ser exigido por el pueblo, por todas las calamidades que están ocurriendo y van a seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo, y esto se va a poner tan y tan mal que la gente va a decir: estamos pasando por esto porque nos hemos alejado de Dios. Y el pueblo le va a pedir a los legisladores que si ellos quieren tener su puesto, que tienen que hacer una ley en que obliguen a la gente a ir a las iglesias el domingo. El pueblo es el que va a pedir eso a los legisladores por lo que está ocurriendo. Y los legisladores, la legislatura de este país, va a hacer una ley obligando a la gente a adorar el domingo. El presidente puede decir sí o no, pero el presidente no es el que va a traer la ley dominical. Es el pueblo, así como el pueblo pidió: crucifica a Jesús y danos a Barrabás. El pueblo norteamericano va a decir: olvídate del sábado, danos el domingo, porque ese es el día que Dios quiere que guardemos para que se vayan estas calamidades. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión,
a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Manuscrito 51, año 1899. La apostasía nacional de Estados Unidos, al firmar la ley dominical, lo llevará a una ruina nacional. Apocalipsis 14, 9 dice: y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca de su mano y en su frente. ¿Por qué en la frente? ¿Por qué en la mano? Porque como te va, en la mano significa, la mano derecha significa ¿qué? Trabajo. Y te van a decir: mira, si tú aceptas el domingo no vas a poder trabajar. Y tú sabes que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Pero como tú no has tenido confianza en Dios hoy, no es en ese tiempo, es confiar en Dios hoy. Como tú no has querido confiar en Dios hoy plenamente, en decir, no importa lo que pase, yo voy a obedecer a Dios porque el Señor tiene el control de todas las cosas y Él no me va a dejar a mí que yo pase ni hambre, ni pase pestilencia, ni pase nada de eso. Si tú no confías en Dios hoy y llega el momento en que te diga: si no trabajas el sábado, no vas a poder trabajar, tienes que descansar el domingo y trabajar el sábado, y tú digas: ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el carro, los niños? Dice: no, me voy el domingo porque Dios no quiere que yo sufra. Entonces tú vas a ¿qué? Por conveniencia vas a recibir la marca aquí. Pero cuando lo pones en la frente, quiere decir que por conocimiento. Tú lo vas a aceptar como conocimiento. Sí, el domingo es el día del Señor, ese es el día, conocimiento. Por encima del sábado. Cuando se rechaza el sello de Dios. Si se os ha presentado la luz de la verdad que revela el sábado del cuarto mandamiento y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís aferrándose al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado, el que Dios llama mi día santo, recibiréis la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestra que el domingo no sea un día como los demás, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazaréis el sello de Dios. Escribió Angela el 13 de julio de 1897. Ahora sí, vamos al libro de Éxodo. Capítulo 31. Me apena que haya solamente una sola persona hoy aquí. Que yo vea, no sé si habrán más, pero me apena que haya solamente una sola persona aquí. Pero nosotros vamos a seguir con una sola persona. Éxodo 31, versículos 12 al 17. Dice: y habló además Jehová a Moisés diciendo: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Ahora la pregunta es: ¿por qué hoy Dios no mata a la gente que viola el sábado? ¿Por qué pasaba eso en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento había una teocracia. Y bajo la teocracia del pueblo de Dios, Dios
tenía que cortar del pueblo a todo aquel que no guardara sus mandamientos. Pero ahora nosotros no estamos bajo la teocracia. Ahora sencillamente, aunque yo viole el sábado, no muero en hora, pero finalmente, después de los 1000 años, yo voy a dejar de existir bajo el fuego destructor de Dios porque no guardé su día santo y me fui a guardar el domingo. ¿Entendemos lo que está pasando? Por eso es que hoy en día yo puedo violar el sábado conociendo que el sábado es el día del Señor, pero a mí no me interesa, yo lo violo y me voy a guardar el domingo. El Señor dice, no hay problema. Esa es tu voluntad, esa es tu elección. Eso es lo que tú quieres para ti, no hay problema. Lo siento por ti, pero tú no puedes estar conmigo porque no me perteneces. Tú has decidido pertenecer a la bestia y por eso tienes que pagar como la bestia también va a recibir. Dice el versículo 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día sábado ciertamente morirá. Guardaréis pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por su generación, de sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, Israel moderno yo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Lo lleva nuevamente a la creación. O sea que en este momento yo puedo hacer del sábado lo que a mí me dé la gana. ¿Sí? En este momento yo puedo hacer del sábado lo que a mí me dé la gana. Y quizá no tenga consecuencias de muerte yo en este momento. Pero después, cuando diga consumado es Cristo, y yo reciba la marca de la bestia por decidir guardar el domingo en vez del sábado, ya mi suerte está hecha en de ser quemado en el fuego eterno y dejar de existir para siempre. Y eso es la misericordia de Dios, que aún el Papa, si se arrepiente, el Papa, si para y dice no, esto es porque el Papa conoce, y el Papa dice no, espérate un momento, yo quiero salvarme, yo quiero estar en la eternidad con Dios. No, este no es el día del Señor, yo no soy el representante de Dios, yo no puedo perdonar pecado, los muertos nada saben, María no es la intercesora ni San Pedro, el único intercesor es Cristo Jesús, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y el Papa públicamente rechaza ser llamado el representante de Cristo y se pone bajo la voluntad estricta de Dios. Aún el Papa, Dios lo puede perdonar, pero tiene que arrepentirse de toda la mentira y falsedad que ha hecho creer al mundo. Éxodo 20, 17 al 20. Perdón, Éxodo 20, 12 y 20. Éxodo 20, versículo 12 y versículo 20. Perdón nuevamente, estoy mal. Ezequiel 20. Discúlpeme, hermano. Es que anoche, nosotros a eso de las 11 de la noche nos despertamos porque estaba pasando una tormenta por donde vivimos anoche y nos despertamos asustados. Mi esposa se despertó asustada, hay unos relámpagos, unos truenos, un viento, una lluvia, y nosotros nos despertamos a eso de las 12 de la noche. Yo me puse a meditar, rogándole a Dios que nos protegiera, a mi esposa también, y a eso nos estuvimos acostando casi a las 12, nos tuvimos que levantar temprano esta mañana. Por eso es que usted ha visto que tengo la vista cansada y por eso he cometido varios errores en los pasajes bíblicos. Pero Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Bienvenida, hermana Ivette, que está viendo, llegó un poquito tarde, pero estamos aquí estudiando la verdad distintiva en cuanto al sábado. Estamos diciendo
que el sábado es una verdad distintiva del pueblo de Dios. Aunque pastores digan que la iglesia adventista, el pueblo adventista no tiene verdades distintivas, en el libro del Evangelismo, capítulo 8, se presentan las verdades distintivas que Dios nos ha dado a nosotros como movimiento, como pueblo adventista. Y estamos hablando acerca del sábado, esa verdad distintiva, ese sello de Dios, ese sello que solamente se recibe si tú decides guardar el sábado hoy, si tú tienes fe en Dios hoy, si tú confías en Dios hoy, para que cuando venga esa ley dominical que va a servir pronto, yo pueda decir en ese momento, no, el sábado es el día del Señor, yo quiero el sello de Dios, yo no quiero la marca de la bestia, porque si recibo la marca de la bestia, voy a ser quemado en el fuego eterno. Ezequiel 20, versículos 12 y versículo 20. Versículo 12 de Ezequiel 20, y les di también mi sábado, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y versículo 20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando yo decido guardar el sábado, le pertenezco a Dios. Cuando yo decido guardar el domingo, le pertenezco a la bestia y a su imagen. Página 175 dice, como resultado de desobedecer la luz. Pero estamos hablando acerca de recibir el sello de Dios cuando yo guardo los mandamientos de Dios, y recibo la marca de la bestia cuando guardo el domingo, que es el día de la bestia. Acuérdense esto, hermano. No hay dos leyes, porque hay una gente por ahí diciendo que pecado es violar la ley de Dios y pecado también es violar la ley de Satanás. No, espérate un momento. Sí, hermano, hasta eso están diciendo. Existe una sola ley. Está la ley de Dios y pecado es violar la ley de Dios. Punto. Cuando usted guarda el domingo, que es el día, no la ley, el día de la bestia, usted está violando la ley de Dios y eso es pecado. Cuando usted dice que el Papa es el representante de Cristo en la tierra, usted está violando la ley de Dios y eso es pecado. El pecado es violar la ley de Dios. No existe ley de Satanás. Como resultado de desobedecer la luz, Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que, después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios, continúen desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. Carta 98.900. ¿Viste? Hay ley de Dios y ley de hombres. Sí. Hay ley de Dios y ley de hombres. Pero el pecado no es cuando yo violo la ley de los hombres. El pecado es cuando yo violo la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de los hombres? Una sola. Guarda el domingo. Eso es una ley de hombres. Si yo guardo el sábado, ¿estoy pecando contra esa ley? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pecando contra esa ley? Si el pecado dice Juan que el pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Ok? Así que tenemos que tener cuidado. Prudencia en la presentación del asunto del domingo. Ahora, fíjense, tenemos que ser prudentes. Tenemos que decir que el sábado es el día del Señor. Tenemos que decir que el sello de Dios se recibe guardando el sábado. Tenemos que decir que la marca de la bestia se recibe guardando el domingo. Pero escuchen esto. No hemos de provocar a los que han aceptado este día de descanso espurio o una institución del papado en lugar del santo sábado de Dios,
El que no tenga los argumentos de la Biblia en su favor los vuelve más aliados y resueltos a suplir en lugar de los argumentos que faltan en la palabra de Dios, el poder de su fuerza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Presentar la palabra de Dios. Pero ellos se van a enojar contra nosotros. Nosotros no nos podemos enojar contra de ellos. Ellos se van a enojar contra nosotros. Ellos son los que nos van a perseguir a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Presentar la palabra de Dios, pero sin enojarnos. Tenemos que presentarla con amor y presentar la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, no lo que creo yo, es lo que dice la palabra de Dios. La fuerza de la presunción sigue los pasos del dragón. Por lo tanto, debe ejercerse gran cuidado para no producir provocación alguna. Carta 55, 1886. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a causar que nos persigan. Sí, eso va a ocurrir, pero ¿por qué nos van a perseguir? Por causa del nombre de Cristo. Por causa de la palabra. Que no nos persigan porque nosotros nos enojamos, condenamos, criticamos. No. Nosotros, como hemos dicho siempre, nosotros no estamos aquí para condenar, no estamos aquí para criticar. Nosotros estamos aquí para presentar la palabra de Dios. Estamos aquí para presentar juntos la ley y el evangelio, porque van juntos. 175 sigue diciendo, sea la verdad la que corte. Los esfuerzos de Satanás contra los abogados de la verdad se tornarán más intensos y decididos a medida que se aproxime el tiempo del fin. Así como en los días de Cristo, los sacerdotes y dirigentes principales instigaron al pueblo contra él. ¿Se acuerdan? Y de esa toda la gente que dice que cuando Pilato presentó a Barrabás y a Cristo y le dijo, ¿a quién escogéis ustedes? ¿O a Barrabás? ¿O a Cristo, el que se dice ser rey de los judíos? Dice que los sacerdotes estaban en medio del pueblo y dicen, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Y cuando el pueblo pidió a Barrabás y Pilato dijo, ¿y qué hago con el Cristo? Los sacerdotes le dijeron al pueblo, pida que lo crucifiquen. Así mismo está Satanás hoy en día. Dice, así como en los días de Cristo los sacerdotes y dirigentes principales instigaron al pueblo contra él, así también los dirigentes religiosos promoverán encono y perjuicios contra la verdad para este tiempo. La gente estará lista para realizar actos de violencia y oposición en los cuales nunca habrían pensado si no hubieran sido empapados con la animosidad de los cristianos profesos contra la verdad. Por eso es que estos pastores que se han levantado en contra de su iglesia, que ellos dicen pertenecer, y se han levantado en contra de las doctrinas de la iglesia, en contra de las verdades distintivas, por eso usan adjetivos peyorativos contra las personas que estamos diciendo que sí hay verdades distintivas y que tenemos que vencer el pecado, que tenemos que obedecer la ley de Dios, y se levantan y nos llaman con nombres peyorativos y nos insultan. Pero nosotros no podemos utilizar ese método. Nosotros tenemos que presentar lo que dice la palabra de Dios y que sea la verdad la que corte. Por eso decimos siempre, este mensaje que estamos presentando va a llegar a donde Dios quiera. Por eso aquí usted no va a escuchar nunca, por favor suscríbete, por favor sígueme, por favor comparte, por favor dale manita arriba, dale estrellas. No, aquí nunca va a pasar eso, porque nosotros no dependemos de YouTube ni de Facebook. Nosotros dependemos de que este mensaje llegue al mundo, de que sea Dios el que lo lleve. ¿Y cuál será la conducta que deberán seguir los abogados de la verdad? Página 175 del libro del Evangelismo. Poseen la palabra de Dios eterna e inmutable y deberán dar a conocer el hecho de que tienen la verdad tal como fue revelada por Jesús.
¿Cuál fue la verdad revelada por Jesús? Yo soy el Señor del sábado. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sus palabras no deben ser ásperas ni hirientes. Por eso todos estos ministerios que usan esas palabras de odio, de ásperas, hirientes, no son verdaderos. Son ministerios falsos porque están denigrando a aquel que, a Dios primeramente, y están denigrando a aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Y se denigran ellos mismos utilizando esas palabras hirientes y despectivas. En su presentación de la verdad deben manifestar el amor, la humildad y mansedumbre de Cristo. Por eso que esos ministerios que usan la palabra estúpidos, idiotas, morones, burros, animales. No. Cristo utilizó hipócritas. Cristo utilizó, dile a esa zorra. Pero ¿a quién se lo dijo? ¿A quién le dijo Cristo hipócritas? Cristo le dijo a Herodes zorra. Cristo le dijo a los fariseos, saduceos hipócritas. ¿Por qué? Porque lo estaban rechazando a él y no querían aceptar la verdad. Le dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera eran preciosos y por dentro estaban dañados y llenos de podredumbre. Cristo le dijo hijos del diablo. ¿Por qué? Porque lo querían matar a él. Juan le dijo serpientes, víboras, porque no querían aceptar al Mesías ni el mensaje del Evangelio. Pero esos fueron Cristo. Nosotros no podemos pasar de ahí. Cuando un pastor se levanta a predicar falsedades, nosotros tenemos que decir: el pastor está enseñando falsedad, hay que orar por él. Hay que orar para que Dios le hable y le diga: mira, por favor, no sigas diciendo esas falsedades, yo te quiero salvar, que el Espíritu Santo lo toque. Tenemos que orar por esos pastores. Deben dejar que la verdad sea la que corte. La palabra de Dios es como una espada aguda de 2 filos y se abrirá paso hasta el corazón. Los que saben que poseen la verdad no deberán, mediante el uso de expresiones duras y severas, dar a Satanás la oportunidad de tergiversar el espíritu con que habla. Vivió Angera, 14 de octubre de 1902. En este momento, mi deber es decir esto. Si en algún momento he usado algunas palabras despectivas y hirientes, que el Señor primero me perdone y que el pueblo de Dios que me está viendo me disculpe. Y que Dios me ayude de ahora en adelante no utilizar ese tipo de palabras. Ese es mi deber. Ese es mi deber. Y pedirle a Dios que de ahora en adelante presente la verdad, pero con palabras que Dios ponga en mi boca, no con las palabras hirientes que yo quiero utilizar. Página 175 del libro del Evangelismo, ya estamos terminando. Un llamamiento a iluminar las masas. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. Están escuchando ahí algo sonando, es que un gatito que tenemos aquí en el cuarto está jugando en un rollito que hay ahí. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. El tiempo en que podemos trabajar es limitado y Dios pide que los ministros y el pueblo cumplan su deber sin tardanza. Maestros sabios como serpientes e inofensivos como palomas deben acudir para ayudar al Señor contra los poderosos. Hay muchas personas que no comprenden las profecías relacionadas con estos días y por lo tanto deben ser
iluminada. Carta 1 del año 1875. Y para terminar el estudio de esta tarde, yo quiero ir a un matinal que se llama Ser semejantes a Jesús, para el día 16 de mayo. Para el día 16 de mayo. El sábado, una señal de la realeza. El sábado, una señal de la relación. Déjenme ver cómo es que dice aquí. Déjenme ver, un momentito por favor, porque no se está viendo completamente el título. A ver, lo voy a poner aquí. El sábado, una señal de la relación del pacto, 16 de mayo, del matinal Ser semejantes a Jesús. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Éxodo 31, 17. Si los hombres y las mujeres reconocieran el verdadero sábado, no despreciarían la palabra de Dios como lo hacen ahora. La observancia del 7º día sería una cadena dorada que los uniría a su Creador. Pero se deshonra y se desobedece el mandamiento que señala al Dios verdadero, el Creador y soberano del universo. Esta es la razón por la que hay tan poca estabilidad en el mundo. Las iglesias han rechazado la señal de Dios y han tergiversado su carácter. ¿Ve? Por eso es que tenemos que vindicar el carácter de Dios guardando el sábado, porque su carácter se ha tergiversado. Han derribado el sagrado día de descanso de Dios, exaltando un sábado falso en su lugar. Ojalá que los hombres y las mujeres dejen de cerrarse la puerta del cielo por sus propias perversidades. Se ha hecho una brecha en la ley de Dios y Él pide que un pueblo repare esa brecha. Se ha exaltado un sábado falso en vez del sábado de Jehová. Pronto se promulgarán leyes obligando a todos a observar el primer día de la semana en vez del 7º. Debemos hacer frente a esta dificultad y encontraremos demasiados problemas, sin tener que citar contienda entre los que profesan estar guardando los mandamientos de Dios. Con estas claras palabras, Éxodo 31, 16, 17, ante nosotros, ¿quién de los que conocen la verdad se atreverá a destacar menos los rasgos distintivos de nuestra fe? Fíjense, los rasgos distintivos. Pastor Víctor Polanco, usted no está diciendo la verdad. Usted dice que no tenemos rasgos distintivos ni verdades distintivas. La mensajera del Señor, Dios, a través de su mensajera, dice que nosotros tenemos rasgos distintivos como su pueblo. Es un hecho establecido que debe ser destacado delante de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que el Señor hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas. Y acabó Dios en el día 7º la obra que Dios hizo y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Por tanto Dios lo bendijo y lo santificó. Génesis 2, 1 al 3. El sábado es la señal de Dios entre Él y su pueblo, una evidencia de su bondad, misericordia y amor, una prenda por la cual se distingue su pueblo de todos los falsos devotos fanáticos del mundo. Distintivo, Pastor Polanco. Y Dios se comprometió en que los bendeciría, en lo que lo bendecirá en su obediencia, mostrándose que Él es su Dios y que los ha llevado a una relación del pacto con Él y que cumplirá sus promesas a todos los que son
obedientes. ¿Con quién Dios cumplirá su promesa? Con todos los que son obedientes a su palabra, no a las palabras de los pastores y ministros que están trayendo falsedad. Hermanos, no condenemos, no sigamos condenando a la gente. Llevemos la palabra de Dios, presentemos la palabra de Dios pura y clara, como Dios quiere que sea. Cuando nosotros presentemos esa palabra de Dios pura y clara, entonces el carácter de Dios se verá reflejado en su pueblo. Y cuando ese carácter de Dios sea reflejado en su pueblo, el carácter de Dios será vindicado en su pueblo por la obediencia a los mandamientos de Dios que el pueblo de Dios hará. Su carácter será vindicado y entonces el pueblo de Dios recibirá el sello. Entonces se cerrará la puerta de la gracia. Cristo dirá, consumado es. Entonces Cristo podrá venir a buscar a su pueblo. La pregunta clave de este momento es: ¿cuál es tu decisión? ¿O perteneces a Dios guardando el día del sábado, o perteneces a la bestia guardando el día de su poder? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas verdades distintivas que tú nos has dado a nosotros como tu pueblo. Que podamos presentarla con el poder que tú nos quieres dar. Que podamos presentarla al mundo como esas verdades que han sido dadas para preparar a un pueblo para tu segunda venida. Gracias por querer utilizarnos a nosotros como tu instrumento. Gracias por tu representante, el Espíritu Santo, ese poder divino en la tercera persona que tú nos has dado para poder llevar tu mensaje. Ese mensaje que está en Apocalipsis 14, que se va a preparar, que se va a presentar con el poder del Apocalipsis 18 para llamar a tu pueblo a salir de la condición babilónica y poder guardar tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Te hemos ofendido. Quizá hemos utilizado palabras hirientes. Ayúdanos a presentar tu palabra como tú quieres. Y que este mensaje llegue a donde tú quieres que llegue. No donde el hombre diga que tiene que llegar, sino donde digas tú que tienes que llegar. Señor, te doy gracias porque nos permites en la libertad todavía escuchar tu palabra. Quiero que llegues en este momento a ese hogar de Ivette. Quizá está sola en su hogar. Ella ha pasado por dificultades, por dolor, por pruebas, pero sabemos que tú has estado con ella. Le has dado fortaleza, le has dado sabiduría y le has dado paz y consuelo. Y por eso queremos seguir pidiendo que lo sigas haciendo, que la acompañes, que no la abandones. Y que sepa ella que la amamos y que seguimos orando por ella y por sus hijas. Que podamos, Señor, muy pronto encontrarnos nuevamente para nunca más separarnos. Quiero también pedir por las personas que no veo, que están ahí, pero que tú llegues a sus hogares también y que los que vean este mensaje, después que tú también llegues a esos hogares, y que la paz, el amor, la misericordia siempre esté con ellos. Gracias nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y que cuando llegue el sábado que podamos alegrarnos porque llegó ese día glorioso, ese día santo, ese día que Dios separó para que podamos encontrarnos con Él. Que el Señor los acompañe y que pasen un sábado glorioso. Amén.